Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2023. Estamos a 11 días del plebiscito constitucional del 17 de diciembre y estamos en el podcast electoral del Libero junto a Max Colodro y Darío Paya. Bueno, estamos muy cerca ya y sabemos que cuando estamos tan cerca de un momento electoral, todo influye. Déjenme partir planteándoles un tema de las últimas 48 horas que tienen que ver con la irrupción de la expresidenta Michelle Bachelet en la campaña de una manera muy decidida, muy firme, y eso ha tenido en respuesta, la presidenta Bachelet más un grupo de mujeres, ha tenido una respuesta con Evelyn Matei saliendo a responder, y ahí las vemos a las dos trenzadas, digamos, en un duelo político electoral. Max Colodro, este duelo Bachelet-Matei, ¿qué te dice? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué efecto podría tener en la campaña y en el resultado? Yo creo que este duelo efectivamente confirma lo que ha venido sucediendo en este segundo plebiscito para evaluar, para votar a favor o en contra de la propuesta constitucional del Consejo. Es decir, una polarización que de nuevo instala la brecha, el quiebre fundamental en torno a las visiones de país que se han plasmado desde ya por lo menos desde el retorno a la democracia, desde el sí, del no, en el plebiscito del año 88. Yo creo que al final eh, el plebiscito del 4 de septiembre tuvo la originalidad de que logró o pareció en un determinado momento conseguir que esa fractura se desdibujara porque un sector de la centroizquierda quedó apoyando el rechazo, que fue lo que en definitiva fue uno de los factores que en definitiva hizo posible que el rechazo se alzara con un 62% en el plebiscito del 4 de septiembre. Y yo tengo la sensación de que hoy día, a pesar de que, de nuevo, amarillos y demócratas, por ejemplo, están respaldando la opción, la misma opción que respalda a su vez la centroderecha y el Partido Republicano, tengo la sensación de que que el quiebre de hoy día es más parecido al eje original que marcó la historia de la transición en Chile, y en ese sentido ver a Bachelet de un lado y ver a Evelyn Matei del otro lado, que es un poco el escenario de lo que fue la segunda vuelta del 2013, me confirma que aquí de nuevo, más que una discusión propiamente sobre un texto, sobre una propuesta constitucional, lo que estamos viendo es cómo una y otra vez se retroalimenta un eje y una línea divisoria político, ideológico, cultural de la sociedad chilena. Darío, ¿cómo lo ves tú? No lo veo, fíjate. En sí no creo que importe mucho. Mira, hace varias semanas, probablemente fue en el primer episodio de esta serie, yo decía que a mi juicio el presidente Boric había eh, transparentado la debilidad de la opción en contra, cuando para sostenerla hay que recurrir a argumentos falaces, falsos, inventados. Y de alguna manera toda la campaña en contra, a rato de manera eh, casi, casi jocosa, o sea, la audacia y el absurdo de algunas de las mentiras que se han inventado, digamos, ¿eh? O lecturas absurdas del texto. ¿Eh? O mentiras un poquito más sofisticadas, o esta maniobra de haberse opuesto ellos mismos a solucionar como ellos querían esta discusión sobre el qué o el quién en materia de derecho a la vida. Ellos se opusieron a solucionarlo para después poder decir que esto va a significar un montón de cuestiones. Y yo creo que lo que están haciendo es traer como vocera, para tratar de subirle el volumen a esa perillita de esa discusión, a la expresidenta Bachelet, que no tengo por qué decirlo yo, son los hechos. Desde hace mucho rato que no gana ninguna de las causas que ella ha impulsado. ¿Eh? Le ha dado su
su endorsement, como dicen los gringos, ¿eh? Su apoyo supuestamente decisivo a candidatos con los que no pasó nada. ¿Eh? Y, y algunas semanas antes del plebiscito respecto del texto del año pasado, también ella irrumpió en escena y no pasó absolutamente nada. Yo creo que en realidad no va a pasar nada, y ella es una voz más que suman por su condición de mujer, sin lugar a dudas, a tratar de subirle el volumen a esa particular mentira, a ese particular engaño, pero no creo que haga nada por alterar lo que está en curso, ¿ah? Que es un movimiento muy fuerte en una sola dirección desde hace varias semanas y que yo creo que se está acelerando, pero de eso podemos conversar después. Muy bien. Max Colodro, tu ofrenda para hoy, para el programa. Mi ofrenda tiene relación con el escenario electoral. Estamos en un momento en el que no podemos comentar encuestas, pero sí podemos comentar tendencias. Y la tendencia que hemos estado observando en estas últimas semanas, me atrevería a decir en estos últimos 2 meses, es una tendencia clara que confirman prácticamente todas las encuestas que hemos visto aparecer en este tiempo, de una alza sostenida de la opción a favor y de un estancamiento e incluso una caída en muchos casos, en algunos casos, de la opción en contra. Y yo creo que eso es algo importante de explicarse. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la opción a favor ha ido mejorando su performance a medida que pasa el tiempo y la opción en contra está estancada y en algunos casos incluso debilitándose? Yo creo que la campaña del a favor tocó teclas correctas desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de entender el momento político que está viviendo la sociedad chilena. El malestar con el gobierno, el hacer el esfuerzo, que yo creo que es lo central, el eje central de la campaña de la favor, de convertir esto en un plebiscito en contra del gobierno, un plebiscito sobre la gestión del gobierno del presidente Boric. Yo creo que la frase tan cuestionada del que se jodan, que de alguna manera tiene que ver con un cuestionamiento a lo que la izquierda ha venido haciendo desde el 18 de octubre, es decir, imponer un escenario a través de la violencia y después imponer una agenda de transformaciones también buscando anular a un sector de la sociedad chilena. Yo creo que el que se jodan es un sentimiento que representa a un cierto sentido común de una parte importante de la sociedad chilena respecto no solo de esta propuesta constitucional en particular, sino que de lo que se ha vivido en Chile durante estos últimos 4 años. Y creo que eso en buena medida explica esto. Y el segundo punto es esta idea de que, bueno, finalmente el a favor ha logrado convertir, al menos para un sector de la ciudadanía, esto en un plebiscito sobre el gobierno. Creo que es una muy acertada frase esta de Boric vota en contra, Chile vota a favor. Creo que es una frase muy inteligente desde el punto de vista comunicacional. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la opción a favor hoy día? Que eventualmente puede que le falte tiempo. Efectivamente hay una tendencia y las curvas muestran una tendencia al acercamiento entre ambas opciones. Hay algunos que sostienen de que ya estábamos cercanos o dentro del empate estadístico, es decir, dentro del margen de error de la diferencia entre una y otra, pero yo creo que si finalmente termina por imponerse la desaprobación el 17 de diciembre, que yo creo que es algo que hasta hace 2 meses atrás no dudábamos que iba a ocurrir. Hoy día creo que estamos en un escenario completamente abierto y sin ver las encuestas de estos últimos días, porque estamos en un periodo en que no podemos observar encuestas. Lo que sí hemos confirmado es que estas 2 tendencias tendieron a acercarse. Yo creo que efectivamente puede que le falte tiempo y creo que el desafío de la opción a favor era un desafío muy difícil, porque convertir en un rechazo al gobierno una opción a favor es algo que tiene algo de contraintuitivo, el que para votar en contra de algo tengas que votar a favor. Y creo que los resultados que mostraron las encuestas hasta el momento en el cual ya no tuvimos acceso a ellas, confirmó que ese desafío, al menos desde el punto de vista de una lógica comunicacional, pudo lograrse de manera más o menos eficaz.
¿Algún comentario, Darío? Eh, no, quizás agregar dos cuestiones. A propósito de la dificultad que ha tenido la opción a favor para explicarle a la gente esta inversión del sentido de las palabras, digamos, ¿eh? Que estar a favor o aprobar quiere decir algo completamente distinto este año que el anterior. Eh, Como le escuché a alguien que está involucrado, de hecho, en la franja, el, el a favor es la segunda temporada del rechazo, ¿eh? Pero todo eso es muy difícil de decir. De hecho, vi hoy día en la mañana un clip, un spot viral, en que muestra una serie de discursos del presidente Boric, de Camila Vallejo, el plantel entero de ellos, hablando de la necesidad de una nueva constitución. Y es una pieza construida por gente que ahora está a favor. Y a mi juicio es un muy buen ejemplo del problema y de los errores que se pueden cometer de buena fe. Porque para el público políticamente informado, para la gente que sigue estas conversaciones, uno ve eso y se da cuenta que lo que está subrayando esa pieza es el doble discurso, es la poca credibilidad de la opción que dicen sostener hoy y la cero credibilidad de la promesa de que con esto se va a acabar el proceso constituyente. Pero el 90% del país ve eso y lo que ve es a Boric, a Vallejo y a Jackson y a todo el mundo hablando a favor de una nueva constitución. Entonces dicen, Boric está a favor y yo quiero lo contrario y voto en contra. ¿Ah? O sea, esa es una pieza que seguramente se hizo y que circula entre gente que sigue la política, porque de lo contrario aumenta la confusión. Y un asterisco a esto que decía respecto de la falta de tiempo eventual, Max. Yo ahí, fíjate, tengo una duda, porque no estoy convencido de lo que voy a decir, pero yo advierto una diferencia entre la dinámica de un plebiscito como este y el de una elección entre candidatos que se tienen que dar a conocer. En que efectivamente un señor que es desconocido y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y le falta un poquitito para ganar, no cabe ni una duda que le faltó tiempo. ¿Ah? Aquí hay algo de eso en el sentido que hay que explicar algo que es difícil de explicar, lo que estábamos conversando recién. Y a lo mejor a esa explicación le va a faltar un poco de tiempo. Pero aquí, al final, como es una pregunta nacional, es una conversación, y que en los próximos 10 días se va a producir como en un embudo, ¿ah? Todo el mundo fijándose en lo mismo. Yo creo que al final la gente va a llegar, ¿ah? Yo creo que va a ganar el apruebo. Lo dije acá hace 2 meses. Y va a ganar bien. Por otras razones que las podemos comentar después, pero creo que esto se acelera al punto que todos los que tienen que informarse se van a informar. Esa es mi impresión. Y efectivamente queda un porcentaje de gente confundida que no es trivial, pero esa gente va a preguntar en los próximos días, está preguntando, y por eso uno percibe este cambio de ambiente. O va a preguntar en la fila, digamos, de la votación, oye, ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto? Lo otro, capaz que... Y le pregunta a gente más politizada, y por eso, yo creo que lo conté aquí, disculpa si lo repito, disculpa a ustedes, pero además es la experiencia de cualquier persona metida en política, ¿eh? De cualquiera, en cualquier orden de cargo. Y probablemente a ustedes les pasa lo mismo por tener el rol que tienen y ser personas tan informadas, que típico que a uno, mi mamá me pregunta de parte de una amiga que vive en Antofagasta, que tiene una hermana que vive en Puerto Montt, ¿por quién hay que votar en Puerto Montt? ¿Mm? Claro. ¿Pero por qué? Pero es perfectamente lógico desde la perspectiva de la señora de Puerto Montt, porque sabe que su hermana tiene una amiga que tiene un hijo que alguna vez fue diputado y por tanto le puede hacer una recomendación de su confianza, por así decirlo. Bueno, todo el mundo sabe a quién preguntar.
¿ah? Y esa llamada, por lo menos, lo que me ha tocado a mí, llega dentro de las últimas 48 horas. Exactamente, o llega yendo a votar. Por eso que al final, Claro. disculpa, pero ¿te acuerdas qué partido? El Partido Humanista inventó una Marcela Cubillo, o sea, no la inventó porque existía, pero puso una Marcela Cubillo al lado de la Marcela Cubillo que todos conocemos para dividir el voto. Y esas cuestiones al final nunca resultan porque la gente pregunta. Claro. Bueno, ¿cuál es tu ofrenda hoy día, Darío? Precisamente. Es un regalo antiguo, pero creo que hay que traerlo a colación. El presidente hace algunas semanas, eh, y podemos ver una imagen en pantalla de uno de los múltiples titulares de ese episodio, en que él se quejó amargamente de los titulares de los diarios. ¿Sí? Y, y es evidente en qué sentido esa frase, esa expresión. Ni siquiera voy a intentar calificar eso como un empeño por acallar a la prensa, en fin, a mi juicio simplemente o una incapacidad política de ver la realidad, ¿m? Eh, o un intento por desviar la atención respecto de las propias responsabilidades y los propios fracasos en la tarea de gobernar, porque las últimas 24 horas han sido brutales. En fin, todos conocemos eh, qué titular se le pone a lo que ha pasado, cómo se titula. Encarguémosle al gobierno, regalémosle al gobierno completa la tarea de poner el titular que le quieran. ¿No? Lo que pasa es que el gobierno preferiría que no estuviera en los noticieros, que no estuviera en los medios de la información. Pero no es un problema de titulares. Niño Es muerto, ¿no? un niño muerto, baleado, otro cuerpo maniatado, en fin, es una cuestión brutal. Es la realidad. Al presidente Boric no le va a ganar un titular. El plebiscito se lo va a ganar a Boric la realidad. No se lo van a ganar los titulares. A Boric el plebiscito se lo va a ganar una constitución que ofrece seguridad. Cuestión que la gente está pidiendo a gritos. Y que en el caso de él esto representa como un problema de karma. ¿Mm? Porque ya hemos comentado aquí varias veces, como a diferencia de muchos otros problemas que tiene el país y respecto a los cuales uno le puede hacer una crítica a él porque lo ha manejado mal o lo ha ignorado. En el problema de inseguridad que tiene hoy día Chile, su coalición política tienen responsabilidad directa por haberse opuesto sistemáticamente a medidas que hubiesen permitido paliar esto significativamente antes. Así que creo que esa frase de él quejándose de los titulares de alguna manera resume una suerte de negacionismo que ha estado ha quedado muy de manifiesto en las últimas semanas. Y creo que lo que está pasando, esta cuestión que vemos acelerándose, que es como ha ido emergiendo el a favor. Como lo dijimos aquí hace varias semanas, esto se iba a mover en una sola dirección y eso iba a ir creando una nueva realidad política que se alimenta a sí misma y por tanto nadie sabe cuánto se puede acelerar al final. Bueno, es un resultado de lo mismo. Por eso sigo creyendo, como lo dije ya hace un par de meses, que algunos me dijeron, le pusiste mucho. Cuando dije, no, va a ganar el apruebo y no por poco. Bueno, esto va en una trayectoria que no me sorprendería que pase lo que hemos visto con tantos plebiscitos y votaciones en los últimos años en muchas partes del mundo, que todo el mundo está esperando A y pasa no solo B, sino que muy distinto, no apretado. Va a ganar el a favor y no por los titulares, va a ganar por la realidad, va a ganar la Constitución de la Seguridad. Max, ¿algún comentario a la joya, digo, a la ofrenda, ¿no? Tiene algo de joya. Efectivamente estoy de acuerdo con Darío. Yo creo que este es un gobierno que ha chocado sistemáticamente desde el día uno con la realidad.
Ese es parte de su problema. Su diagnóstico de la sociedad chilena terminó chocando con el muro de la realidad. Y eso fue lo que finalmente explica el 4 de septiembre del año pasado, la derrota abrumadora, contundente de la propuesta, y el por qué también se da el resultado en la elección de los consejeros del 7 de mayo, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas apareció una parte de la realidad que no había aparecido, que son 5 millones de nuevos electores, que ahora con el voto obligatorio están conminados a expresarse y a hacer oír su voz. Y ese es un votante que no es de derecha, es un votante más bien opositor. Es un votante que vota en contra de la autoridad, en contra del sistema, en contra de el momento que se está viviendo, de los problemas acuciantes que está enfrentando la sociedad chilena. Hoy día, ayer no recuerdo bien, pero vuelvo a escuchar, vuelvo a leer a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, hablando de que este es un problema de percepciones, el problema de la delincuencia. Como de nuevo instalando esto precisamente que nos está trayendo como ofrenda Darío, la idea, la imagen, la ilusión de que aquí hay algo que se está instalando y que es algo que no corresponde o que no correspondería a la realidad de los hechos, cuando es exactamente lo contrario, es el gobierno el que no quiere mirar la realidad. Es el gobierno el que se niega a mirar, a hacerse cargo finalmente desde el punto de vista de la responsabilidad política que tiene, precisamente por ejercer hoy día el Poder Ejecutivo, el tener que hacerse cargo de una realidad tan dramática como la que se está viviendo en materia de seguridad, los problemas que se están viviendo en economía, el deterioro en materia educacional, la crisis que se está viviendo en la salud a raíz de la situación de las ISAPRES. Entonces, yo creo que al final, y en eso tiendo a coincidir, yo creo que si se expresa y si la sociedad chilena se vuelve a hacer cargo de la realidad que le está tocando vivir en este último tiempo, como lo hizo el 4 de septiembre y como lo hizo el 7 de mayo, yo tiendo a coincidir con Darío. Es decir, la lógica indicaría en ese caso que debiera imponerse la opción a favor. Bueno, lo veremos. Tendremos un episodio más de este podcast electoral justo antes, cuando estemos a 4 o 5 días de la elección. Así es que nada, seguir atentos a la realidad, ¿no? Esta realidad con la que terminamos cerrando el programa de hoy. Max Olodro, Darío Paya, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Que estén muy bien. Igualmente, un abrazo a los amigos del Líbero. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.